Hoy quiero hablarles de un tema que marca una gran diferencia en la calidad de vida de cualquier persona, cómo el ejercicio regular impacta tu salud emocional. Es posible que muchos piensen que la actividad física solo sirve para desarrollar músculo, bajar de peso o mejorar la apariencia. Sin embargo, a lo largo de los años se ha vuelto cada vez más evidente que moverse con frecuencia genera efectos muy positivos, no solo en lo físico sino también en lo mental y emocional. Quiero compartir con ustedes distintas perspectivas y fundamentos sobre este apasionante tema, así que pónganse cómodos y acompáñenme en este recorrido. Para empezar, es importante aclarar que cuando hablamos de salud emocional, nos referimos al conjunto de factores psicológicos, cognitivos y afectivos que determinan nuestro estado de ánimo, la forma en la que afrontamos las dificultades diarias y el modo en el que gestionamos el estrés o la ansiedad. Nuestro organismo y nuestra mente están íntimamente conectados, hasta el punto de que cualquier desequilibrio en uno de estos niveles puede repercutir en el otro. El primer aspecto que me gustaría tratar es el de las sustancias químicas que se liberan en nuestro cerebro cuando practicamos ejercicio. Es probable que hayan oído hablar de las endorfinas, a menudo llamadas las hormonas de la felicidad. Durante la actividad física, especialmente la de carácter aeróbico o de cierta intensidad, el cerebro aumenta la producción de endorfinas y otros neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Estos químicos regulan las emociones y propician una sensación de placer y motivación. Por eso, muchas personas afirman sentir algo parecido a un subidón o rush de energía tras un buen entrenamiento. Estas hormonas contribuyen a reducir la percepción del dolor y el cansancio, nos hacen sentir más alegres y, a la larga, pueden ayudar a estabilizar el ánimo. La serotonina, en particular, desempeña un papel fundamental en el control de la ansiedad y en la regulación del sueño y el apetito. Por ende, al realizar ejercicio de manera constante, muchas personas comienzan a experimentar noches de descanso más reparador y un mayor control sobre sus antojos de comida. También la dopamina está relacionada con el circuito de la recompensa. Cada vez que cumplimos con un reto físico, por ejemplo, una rutina exigente de gimnasio o una carrera de varios kilómetros, sentimos una profunda satisfacción que refuerza nuestra autoestima y, en general, mejora nuestra percepción de la vida. Si a esto sumamos el componente de autoconfianza que surge al ver nuestras capacidades físicas aumentar, resulta lógico que el ejercicio se convierta en un motor fundamental de la salud emocional. Otro factor clave es la forma en la que la actividad física nos ayuda a gestionar el estrés. Vivimos en una sociedad caracterizada por el ritmo acelerado, las múltiples responsabilidades y, en muchos casos, la sobreexigencia. El estrés crónico puede desencadenar problemas de salud variados, como hipertensión, trastornos digestivos, insomnio, dolores de cabeza crónicos y, por supuesto, conflictos emocionales, irritabilidad y angustia. Al hacer ejercicio con regularidad, se estimula la liberación de hormonas que contrarrestan esos estados de tensión, entre ellas las mencionadas endorfinas, serotonina y dopamina, pero también se produce una regulación más estable del cortisol, la llamada hormona del estrés. Un entrenamiento moderado o alto, practicado con frecuencia, enseña al cuerpo a manejar la tensión de una manera más equilibrada y reduce en la medida de lo posible el impacto del estrés en nuestro organismo. También existe una mejora en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos cuando incluimos el ejercicio en nuestro día a día. Al volverlo un hábito, comenzamos a tomar conciencia de nuestro cuerpo, de nuestras fortalezas y limitaciones. Este autoconocimiento favorece la construcción de una mejor autoestima, ya que percibimos nuestros progresos en términos de resistencia, fuerza, flexibilidad o velocidad, y notamos cómo somos capaces de superar metas que antes nos parecían inalcanzables. Este proceso de superación puede extrapolarse a otros aspectos de nuestra vida. Si logramos, por ejemplo, completar 5 kilómetros corriendo cuando al principio no podíamos ni siquiera aguantar 1 kilómetro, entonces esa experiencia puede impulsarnos a creer en nuestra capacidad para lograr objetivos personales, académicos o laborales. Por otro lado, hay quienes encuentran en el ejercicio una forma de canalizar emociones como el enojo, la frustración o la tristeza. El simple hecho de salir a caminar, trotar o hacer yoga puede convertirse en un espacio personal para liberar tensión acumulada. En lugar de dejarnos llevar por pensamientos negativos o responder agresivamente, enfocamos esa energía en la actividad física, lo que puede resultar sumamente terapéutico. Al terminar, con el cuerpo más relajado y la mente más despejada, muchas veces la perspectiva sobre ese problema que nos atormentaba cambia, y podemos abordarlo de una forma más tranquila.
Así, el ejercicio actúa como un válvula de escape emocional muy útil, sobre todo en momentos de alta presión. Asimismo, el ejercicio regular desempeña un papel relevante en la prevención y manejo de la depresión leve y moderada. Numerosos estudios científicos han demostrado que ciertos tipos de entrenamiento, como correr, nadar o hacer bicicleta, pueden ser tan eficaces en la mejoría de los síntomas de la depresión como algunos tratamientos farmacológicos, siempre y cuando se cuente con la supervisión y el acompañamiento de un profesional de la salud. Esto no quiere decir que la medicación o la terapia psicológica dejen de ser importantes, sino que el ejercicio físico se convierte en una herramienta más natural y complementaria para aliviar la carga emocional y mejorar el estado general de ánimo. Parte de su eficacia radica en la autorregulación del estrés y en la liberación de neurotransmisores beneficiosos para la estabilidad emocional, como ya comenté antes. También resulta importante destacar cómo la socialización que surge a través de la práctica de ejercicio regular contribuye a mejorar la salud emocional. Muchas personas optan por unirse a un gimnasio, a un club deportivo o a un grupo de corredores en el parque. Estas actividades compartidas permiten conocer gente con intereses similares, entablar amistades y cultivar una red de apoyo social. Esto es fundamental para la salud mental y el equilibrio emocional, puesto que el ser humano es un ser social que requiere de la interacción con otros para sentirse pleno y valorado. Entrenar junto a personas que persiguen metas similares o que comparten tus mismos gustos crea un ambiente de motivación mutua, lo que hace que mantenerse constante sea mucho más sencillo. Además, cuando se practica ejercicio de forma colectiva, puede experimentarse un sentido de pertenencia, de trabajo en equipo y de solidaridad que fortalece la autoconfianza y reduce la sensación de soledad o aislamiento social. Para quienes se sienten cohibidos por su estado físico o temen el juicio de los demás, empezar a ejercitarse en un entorno comprensivo, inclusivo y con una meta compartida puede ser una fuente inagotable de energía positiva, de amistades duraderas y de mejoras en la autoestima. Incluso, estos espacios suelen ser propicios para compartir consejos sobre nutrición, hábitos de vida y otros temas afines, creando así una verdadera comunidad que se retroalimenta con la búsqueda de un bienestar integral. El ejercicio, además, no tiene por qué restringirse a disciplinas de alta intensidad o deportes competitivos. El abanico de opciones es amplio y adaptarse a los gustos y condiciones físicas de cada uno es crucial. Algunas personas encuentran su equilibrio emocional en prácticas suaves como el yoga o el pilates, que conjugan movimiento con técnicas de respiración y meditación. Otras prefieren la adrenalina de los deportes de aventura, las clases de baile, la natación o la calistenia al aire libre. Sea cual sea la disciplina elegida, el punto en común es la activación del cuerpo y la creación de un espacio de cuidado personal. Esto último es muy importante. Cuando reservamos parte de nuestro tiempo para entrenar o movernos, estamos enviando a nuestra mente el mensaje de que valemos la pena y de que nuestra salud y felicidad merecen atención prioritaria. Por supuesto, cualquier rutina de ejercicio debe estar acompañada de una buena nutrición y de hábitos de sueño adecuados, ya que estos factores influyen directamente en los resultados que obtendremos a nivel emocional. Una ingesta equilibrada de proteínas, carbohidratos, grasas saludables, vitaminas y minerales favorece el rendimiento físico, la recuperación muscular y la estabilidad mental. De igual modo, dormir lo suficiente y con calidad ayuda a regular la producción de hormonas y neurotransmisores relacionados con el estado de ánimo, el hambre y el estrés. Si no dormimos bien, es probable que nos sintamos irritables, con poca energía y sin la motivación suficiente para ejercitarnos o para enfrentar los desafíos diarios. He comprobado que quienes adoptan el ejercicio como parte de su rutina, ya sea yendo al gimnasio 3 o 4 veces por semana, saliendo a correr con frecuencia o participando en actividades deportivas, tienden a mostrar mejores niveles de autoestima y resiliencia emocional que quienes llevan un estilo de vida más sedentario. Sin embargo, esto no significa que debamos juzgar o criticar a quienes no tienen la costumbre de ejercitarse. La idea es motivar a quienes puedan hacerlo y se sientan listos para dar el paso. Siempre se puede empezar con pequeños cambios, por ejemplo, caminar en lugar de usar el coche para trayectos cortos, subir escaleras en vez de tomar el ascensor o hacer estiramientos breves durante la jornada laboral. Cada uno de estos actos puede ser un primer peldaño hacia el establecimiento de un hábito más amplio, y a su vez, hacia una mejora en la salud emocional. Asimismo, conviene remarcar que la consistencia y la paciencia juegan un papel determinante. El cuerpo y la mente necesitan tiempo para adaptarse a las nuevas exigencias del ejercicio. Si al principio te cuesta,
Intenta encontrar una actividad que se ajuste a tus gustos o que puedas compartir con alguien cercano. De esta forma, el ejercicio deja de ser un sacrificio y se transforma en un espacio de esparcimiento y autocuidado. Un aspecto muy curioso es que la actividad física nos pone en contacto más íntimo con nuestros propios límites y nos enseña a superarlos. Ese aprendizaje puede traducirse en una mayor tolerancia a la frustración y, por lo tanto, a un mejor manejo de los altibajos que la vida inevitablemente nos presenta. Imaginen a alguien que entrena para correr una maratón y enfrenta cada vez mayor kilometraje. Durante el proceso, esa persona desarrolla disciplina, constancia y maneja la fatiga tanto física como mental. Cuando se le presenten desafíos de otro orden, dispondrá de un entrenamiento mental que le permitirá confiar en su capacidad de resistir y avanzar. En otras palabras, el ejercicio no solo moldea el cuerpo, también moldea la mente y la dota de fortaleza. Desde la perspectiva de la belleza, es cierto que el ejercicio promueve la circulación sanguínea, lo que se refleja en una piel más luminosa y saludable. Además, contribuye a regular ciertos procesos hormonales que podrían impactar en la salud capilar y, por ende, en la apariencia del cabello. Sentirnos bien con la imagen que nos devuelve el espejo no es superficial, es un aspecto más que influye en la autoestima y la salud emocional. Sin embargo, vale la pena aclarar que no se trata de buscar el cuerpo perfecto ni de compararse con estándares impuestos por la sociedad. Más bien, la idea es encontrar una versión personal y auténtica de belleza y bienestar que nazca del cuidado consciente de nuestro organismo. Al final, la verdadera belleza se potencia cuando estamos sanos, equilibrados y felices con quienes somos. En el caso de las personas que padecen problemas emocionales más profundos, como trastornos de ansiedad, depresión severa o trastornos de la conducta alimentaria, la recomendación de realizar ejercicio debe siempre ir acompañada de orientación profesional. Un psicólogo, un psiquiatra o un terapeuta especializado puede guiar el proceso para que la actividad física sea un apoyo y no un factor de estrés adicional. Es importante recordar que, en contextos delicados, la supervisión médica o psicológica es esencial para garantizar la seguridad y el éxito del tratamiento. No obstante, cada vez son más los profesionales de la salud mental que recetan la práctica de ejercicio como parte del plan integral para mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Otro aspecto interesante es la relación entre ejercicio y neuroplasticidad, es decir, la capacidad del cerebro para adaptarse y cambiar a lo largo del tiempo. El ejercicio regular estimula la producción de factores neurotróficos que promueven la formación de nuevas conexiones neuronales. Esta plasticidad cerebral influye en la capacidad de aprender, de procesar información y de responder adecuadamente a situaciones de estrés. En pocas palabras, moverse con frecuencia puede hacer que nuestro cerebro sea más flexible y resiliente, ayudándonos a enfrentar mejor los desafíos emocionales. Esta capacidad de adaptación es particularmente valiosa en un mundo que evoluciona rápido y que exige respuestas efectivas a una gran cantidad de estímulos. Es fundamental comprender que el ejercicio no es solo un asunto de vanidad o apariencia física. Implica una transformación integral que abarca también las dimensiones mental y emocional. Muchas veces, cuando alguien inicia un programa de actividad física buscando perder peso o tonificar los músculos, termina encontrando algo más valioso, un camino para descubrir sus fortalezas internas, para manejar mejor el estrés y la ansiedad y para cultivar la confianza en sí mismo. Así, el ejercicio puede llegar a convertirse en una especie de terapia silenciosa que, sin sustituir a la ayuda profesional en casos de mayor complejidad, completa y fortalece el estado de salud emocional. La invitación está abierta. Incorpora a tu vida una rutina de ejercicio que te motive y te apasione. Experimenta con diferentes disciplinas, bailes, deportes, rutinas en el gimnasio o actividades al aire libre. Elige la que mejor se adapte a tus gustos, tu tiempo y tu condición física actual. Sobre todo, ten presente que no hay una meta inamovible ni un solo enfoque correcto, la clave está en escuchar a tu cuerpo, avanzar paso a paso y disfrutar del proceso. Con paciencia, constancia y una actitud positiva, verás cómo tu salud emocional se fortalece y cómo tu relación contigo mismo y con los demás evoluciona de manera muy positiva. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video y por compartir conmigo este espacio en Momento Saludable. Espero que la información te resulte útil y que te motives a mover tu cuerpo regularmente para beneficiarte de los increíbles efectos que el ejercicio trae consigo, tanto en lo físico como en lo emocional.
Recuerda que el bienestar es un camino que construimos con cada pequeña decisión, y apostar por la actividad física es uno de los pasos más firmes que podemos dar para vivir con plenitud y armonía. Nos vemos en la próxima entrega.